Hola, ¿qué tal a nuestros seguidores de las plataformas digitales de la Estrella de Panamá? Y hoy nos acompaña el licenciado Paco Carreira. Él es abogado internacionalista y también lidera el movimiento Unidad. ¿Qué tal, licenciado? Bienvenido a la Estrella de Panamá. Muchísimas gracias, es un gran placer estar aquí contigo. Es la segunda vez que estoy por aquí siendo objeto de una entrevista y me encanta y te agradezco mucho la oportunidad. Usted en las pasadas elecciones del 2019, usted también presentó estas aspiraciones a una candidatura por la libre postulación a la presidencia de la República. Borrón y cuenta nueva, vamos a unas próximas elecciones en el 2024. ¿Por qué usted aspira nuevamente a esta candidatura a la presidencia de la República? Mira, yo creo que el deterioro que ha sufrido Panamá desde el 2019 para acá nos demuestra que tenemos un ejecutivo que realmente no atiende los problemas de Panamá. El ejemplo más claro que tenemos es lo que ha costado todo ese paro en Colón, en donde realmente refleja una situación delicada. Yo he tenido la oportunidad en los últimos 2 meses de visitar desde Metetí Darién hasta Puerto Armuelles en Chiriquí. Y te digo, es sorprendente la cantidad de situaciones que hay. El común denominador es no hay agua. Increíblemente lugares como Donoso en Colón, Donoso está al lado del lago Gatún. O sea, no hay agua. Entonces, a esto le agregas el problema de las calles, hay una insuficiencia de parte del gobierno de atender cosas importantes con la gente. Y es donde nosotros creemos que los independientes hacemos una diferencia. Yo creo que el partidismo en las últimas 3 elecciones ha llevado a este país por un rumbo que hoy tenemos fuero electoral, que hoy tenemos revocatoria de mandato, tenemos una crisis fiscal extraordinaria, no porque no hay recursos, sino porque no lo manejamos bien. Frente a esto, ¿qué puede hacer alguien que no está vinculado a partidos políticos? O te vinculas a un partido político y te das cuenta de la situación tan crítica que ellos tienen entre sí, y por eso es que los independientes tenemos que tener una oferta electoral y eso es lo que busco. Y en esta ocasión, en esta oportunidad, ¿cómo ve usted el panorama para los candidatos por la libre postulación en el Tribunal Electoral en comparación con las elecciones pasadas en cuanto al procedimiento para la recolección de firmas? La veo bien, la veo un poco mejor que la vez pasada, porque la vez pasada improvisamos, o sea, no hay duda que el proceso de las firmas le quedó grande al tribunal. El tribunal no podía manejar la cantidad de firmas que se obtuvieron y esto provocó que se tomaran decisiones como en mi caso, eliminar el 72% de las firmas que recogí, a pesar de que la mayoría de ellas, el 80% tenían huella, pero el tribunal no tiene un sistema para eso. Entonces ahora se va a utilizar medios digitales, una app que hay que comprarle al tribunal en un celular dedicado. Esto le da mayor precisión y mayor certeza. Ya no es la evaluación que hace una persona de manera subjetiva, sino que entra directamente a la base de datos del tribunal el apoyo que una persona nos dé por medio de una medida biométrica. Esto es un gran paso de avanzada, aunque para algunos candidatos va a resultar oneroso. ¿Y usted tiene confianza en la credibilidad del Tribunal Electoral? Se lo digo por algunos fallos que han emitido y que han sido muy cuestionados. Bueno, yo he sido de los que ha criticado esos fallos, especialmente el fallo en el caso del presidente Martinelli. Para mí es un exceso que el Tribunal Electoral se haya inmiscuido en la regla de especialidad. En su momento lo definí como pusimos a un carnicero a hacer una cirugía del corazón. Y eso es el exceso que veo. Los fallos del tribunal en esta materia son distintos a lo que está ocurriendo con las firmas. El proceso de las firmas ahora, el tribunal no lo controla, el tribunal va a tener que decir cuál es el resultado de las firmas de acuerdo al apoyo que el candidato reciba. Entonces allí no hay realmente un margen para decidir absolutamente nada. Eso es otra cosa muy distinta. Pero si usted llegara a alcanzar la cantidad de firmas que se requieren para oficializar una candidatura a la presidencia por la libre postulación, ¿usted cree que no necesitaría
alianzas para poder llegar a la presidencia? O sea, ¿usted cree posible que de repente usted solo con su candidatura se podría llegar? Nosotros hablamos de alianza en un sentido muy distinto. En la ocasión anterior y en las anteriores, los independientes o de libre postulación no logramos unir a los tres candidatos. Lo primero que tenemos que entender es a nosotros los partidos políticos a la hora de aprobar la ley nos permitieron o nos dieron o nos pusieron una trampa de tener tres candidatos independientes aspirando a la presidencia. ¿Eso para qué es? Para dividir el voto, no hay la menor duda. Eso tiene una intención que no es buena. Tratamos en la elección anterior de que hubiera una reunión entre los candidatos para que fuera uno solo. Bueno, hoy Paco Carreira habla desde el principio, todavía no soy, ni siquiera me he registrado, y nosotros hablamos, tenemos que ir con un solo candidato independiente o de libre postulación a la candidatura presidencial. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que tener los estándares. Tal vez uno sea el candidato que más firmas tiene porque necesariamente refleja el mayor apoyo. No podemos ir tres candidatos a la presidencia y pensar que vamos a ganar. Eso es imposible. Pero ¿no contemplaría alianzas con algún candidato de algún partido político? Con partidos políticos es muy difícil para nosotros porque no comulgamos normalmente con sus ideas. No digo con esto que mañana por salvar a Panamá. O sea, ¿cómo sería ese escenario de un presidente independiente, pero con una mayoría en la Asamblea Nacional de diputados de partidos políticos? No sería nada distinto a lo que hay hoy. El partido del presidente lo chantajea y yo he definido lo que va a ser un presidente electo, sea independiente o no, con una asamblea como la actual. Lo único que el presidente va a hacer es escoger el color del mantel de la mesa donde lo van a chantajear. ¿Por qué? Porque la asamblea lo ha hecho por 3 periodos. Y como lo ha hecho por 3 periodos, la manera de mantener ese presupuesto de 144 millones de dólares que tienen hoy y aumentando, es precisamente chantajeando al presidente. Usted quiere algo, nosotros queremos esto. Eso es parte de lo que ocurre. Lo acabamos de ver en una situación que para mí es inmoral. Todos sabemos que la estrella de la educación del gobierno actual es la educación. ¿Qué es lo que hemos visto en la educación? Una asamblea que aprueba una ley para que se reelija una rectora de una universidad en Chiriquí y esa señora gana $16,000 mensuales. Ese es el mensaje que la actual asamblea manda. Por eso es que vamos a tener problemas si nosotros no aprovechamos las circunstancias del 2024 para desmontar ese aparato de los partidos. Entonces, ¿qué propone usted para que esto cambie? Por eso es que hablamos de 40 diputados independientes en la Asamblea. Cuando tú analizas los proyectos de leyes que han presentado los actuales independientes, te das cuenta, ahí está el plan de gobierno. ¿Quieres reformar la estructura del reglamento de la Asamblea? Ahí está lo que ha presentado Juan Diego Silva y los otros diputados. Eso es lo que de verdad queremos que se haga. Ahí está la guía de todo lo que necesitamos. Entonces, con una mayoría legislativa, este país comienza a cambiar y comienza a cambiar de manera de su presupuesto. O sea, comienzas a tener de verdad un balance de poder. Hoy, ¿qué tenemos? La crisis más grande que tiene Panamá es la justicia. ¿Y por qué es la justicia? Porque en los 3 últimos gobiernos nunca se ha cumplido con la meta prometida de darle al Poder Judicial un presupuesto fijo. Nunca se ha cumplido. Al contrario, tenemos a las autoridades judiciales mendigando dinero en la Comisión de Presupuesto y luego en el Ejecutivo. ¿Qué pasa cuando alguien te mete la mano al bolsillo? Te controla. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, ¿cómo quitamos eso? Tan sencillo que es decir, oye, el 2% del presupuesto va a ser para el órgano judicial y no tiene que pedirle nada a nadie. ¿Y cómo ve usted esta coalición Vamos? ¿Usted cree que estos lograrían reclutar la cantidad de precandidatos a diputados para poder lograr una bancada robusta? Eso es lo que queremos. Mira, yo conozco bien a Juan Diego, conozco a Silva, conozco todo ese grupo. Nosotros vamos en la misma dirección. Hemos participado en seminarios juntos llevando el mismo mensaje de los independientes. Para mí, si mañana tenemos 40 diputados independientes, el resultado es que Panamá cambia, no de dónde vienen. Porque
Desafortunadamente se ha querido proyectar que Vamos, Unidad y otros grupos que están también recogiendo, preparando candidatos, de alguna manera somos adversarios. No, no somos adversarios. ¿Por qué? Porque nosotros no somos un partido político. ¿Quiénes van a decidir los 3 candidatos para cada puesto? Los electores que nos van a dar el apoyo. O sea, nosotros estamos como en una elección primaria, vamos a decir. Ese es el objetivo. ¿Pero usted cree que que los candidatos independientes a cualquier cargo de elección popular, diputados, alcaldes, presidentes, tendrían más oportunidad para este periodo? Por supuesto que sí, muchísimo más oportunidad, pero tú tienes que mejorar la oferta electoral y tienes que aprovechar los errores que cometimos en el 19. El caso de Juan Diego Vázquez. Si Juan Diego hubiera corrido en una lista que la ley electoral le permite, con los votos que él sacó en San Miguelito, hubieran 3 diputados independientes, no 1. Pero él no corrió en una lista, las circunstancias por supuesto que no las sabemos. El tema es, se desaprovechó una oportunidad. Otros diputados también en otros lugares no corrieron en una lista. ¿Eso qué quiere decir? La ley electoral nos da algunas circunstancias favorables y no las aprovechamos. Ahora hay que hacerlo. Ok, estamos atravesando, como sabemos, una crisis económica a causa de la pandemia del COVID-19. Todavía estamos en pandemia, no sabemos si aquí al 2024 todavía vamos a estar. Va a ser un poco difícil poder que el país salga de esta crisis económica. ¿Cuál sería su propuesta, pues, para que si de usted llegar a la candidatura y de poder tener la oportunidad de presidir el país, de dirigir el país? ¿Que usted ya tiene alguna propuesta contemplada para...? En primer lugar, yo no creo que la pandemia sea la causa de nada. La pandemia es la excusa que le ha dado al gobierno para incumplir su plan de gobierno desde mucho antes que la pandemia llegara. La pandemia le ha permitido al gobierno malbaratar recursos económicos de la forma como le ha dado la gana, y eso lo que ha venido es acentuar. No había razón de suspender los contratos de trabajo, en ninguna forma. Eso ha generado hoy un desempleo que, si tú le crees a un economista, estamos hablando de 300.000 personas, si le crees a otro estamos hablando de 400.000 personas. No importa cuál de los dos tenga razón, es demasiadas miles de personas sin trabajo. Y lo peor, el cierre de las empresas que se ha permitido también ha generado ahora que los pagos de las jubilaciones de mucha gente hayan quedado en el aire. Entonces, teniendo el problema de desempleo como la principal razón de cambios en el gobierno, te voy a explicar. Por ejemplo, le permitimos a los bancos en Panamá llevarse los call centers, no a todos, pero la mayoría de los bancos, call centers, llevárselo fuera de Panamá, después que le dimos nosotros un fondo de $1.000 millones para estabilizar el sistema bancario y que ellos no tuvieran problemas de liquidez. Hemos perdido 2.500 puestos de trabajo, y te lo digo nuevamente, es una inmoralidad que los bancos panameños, con licencia para hacer negocio aquí, con un fondo de ayuda de $1.000 millones de dinero nuestro, hoy tengan extranjeros trabajando en el extranjero por razones de Panamá. Eso para mí no es correcto. Ahora, hablando de desempleo, tenemos que salir a realizar proyectos distintos. Te voy a explicar uno. Yo pienso promover el uso de energía limpia como energía solar en todas las escuelas de Panamá. Para hacer eso tenemos que entrenar mucha gente, tenemos que dividir esto en sectores, pero nosotros generamos 25, 30.000 puestos de trabajo ahí, de trabajo especializado en instalar energía solar en todas las escuelas y en todas las facilidades deportivas. Pero al mismo tiempo, para eso sí hay fondos, porque se trata de energía limpia. Eso no lo hemos hecho hasta ahora. Y te voy a decir otro de los proyectos que creo que debemos nosotros mencionar. Los bosques panameños hoy solamente sirven para que la exportación de madera sea el segundo rubro de exportación de Panamá. Estamos destruyendo nuestro ambiente, y cada vez que yo voy a Darién, las veces que he ido,
me he encontrado hasta 6 camiones cargados con tucas que están exportando madera de Darién. ¿De dónde salen esos permisos? Entonces, con esto lo que te quiero decir es, estamos desaprovechando los bosques. Todos los bosques panameños son riquísimos en producción de medicina, de plantas medicinales y de plantas alimenticias. Lo que pasa es que no hemos aprendido a procesar eso. Tú coges el ejemplo, por ejemplo, del jengibre. China es el país que más jengibre importa en el mundo porque eso es parte de su dieta. A nosotros nunca se nos ha ocurrido procesarlo de una manera científica. Entonces, tenemos cosas que no están dentro de los trabajos normales que se pueden generar. Este país abandonó la pesca. Nosotros tenemos ahora mar territorial ya definido en el Atlántico y en el Pacífico. ¿Y qué es lo que resulta? Hemos perdido la pesca industrial. Entonces, sí tenemos fuentes que hasta hoy no hemos visto, pero lo que pasa es que aquí se requiere mucha voluntad para hacer esto. Entonces, ¿usted considera que es lo que hace falta, voluntad? ¿Voluntad? Una bancada robusta de diputados independientes en la Asamblea Nacional, eso podría terminar con lo que hay hoy día, el clientelismo, el famoso ¿qué hay para mí? Por supuesto, hay que eliminarlo. ¿Cómo es posible que tengamos nosotros diputados aquí con ese presupuesto de 144 millones de dólares nombrando promotores deportivos que no hacen nada en ningún lugar? ¿Qué es lo que le estamos pagando nosotros a los diputados? Toda una estructura para la reelección. ¿Pero usted cree que con la mayoría Para acabar con esas leyes necesita una mayoría? Por eso es que yo hablo de desmontar toda la estructura de prebendas. Los diputados hoy tienen 3 exoneraciones de automóviles durante el periodo de 5 años. Tú y yo y todos los demás aquí pagamos automóviles con impuestos. Ellos no. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que nosotros tengamos que ponerle todos estos privilegios a esa cantidad de reicitos que hemos creado en la Asamblea? ¿Qué opina usted del fuero electoral? Yo creo que eso hay que acabarlo. Es una inmoralidad que personas que están siendo acusadas por la ley se refugien en una elección. Eso hay que acabarlo. La ley no debe ser así. Y es más, queremos que haya un fuero electoral. Cuando hemos venido de una dictadura, por supuesto que eso tiene una razón de ser. Pero ¿qué es lo que debe ser el fuero? Que el fuero suspenda la prescripción de los casos, porque lo que está ocurriendo es que el fuero es la excusa para que los casos prescriban. ¿Usted renunciaría al fuero? Ya lo he anunciado que el día que pueda, no lo puedo hacer el día que presento mis papeles porque para renunciar hay que ser candidato. Tengo que esperar. ¿Pero usted renuncia? Yo ya lo anuncié que lo voy a hacer. Y todo el que no lo haga me va a oír la boca. ¿Por qué? Porque el que no tiene nada que ocultar, ¿por qué va a querer tener esa prebenda o esa defensa? O dejar que un caso prescriba con el tiempo, como está ocurriendo con el sistema penal acusatorio hoy, porque yo estoy protegido. Hábleme un poco sobre este movimiento que usted lidera, Unidad. Usted tenía todas las intenciones de convertirlo pues, en un partido político, sin embargo fue imposible. ¿Por qué? Mira, una vez que terminó la elección, muchos de los candidatos que conocimos y participamos en el proceso juntos, hablamos de la necesidad de tener un partido político. La democracia panameña está hecha para partidos, no hay la menor duda, pero no es para lo que tenemos hoy. Lo que tenemos hoy son clanes que dominan los partidos políticos desde la Asamblea. Eso no es una solución. Tratamos de inscribir desde septiembre del año pasado, presentamos los documentos al Tribunal Electoral y esto ha sido correcciones, rechazos, demora, al igual que nosotros, otros grupos lo hicieron, pero que te den una certificación para recoger firmas ahora, sabiendo que el 31 de diciembre se cierra el periodo, es decirnos no queremos más partidos. Por esa razón es que no se pudo realizar todo el proceso dentro del tiempo que tenemos para registrar el Partido Unidad. Al no tener esto, estábamos con nuestros líderes comunitarios, con nuestros candidatos, y entonces la decisión es, no nos vamos a salir del proceso, queremos seguir y queremos que nos oigan, que escuchen las propuestas nuestras. Para eso entonces hicimos un movimiento para agrupar candidatos de todo el país
Y eso es lo que es el Movimiento Unidad. ¿Qué día se inscribirá usted? El próximo lunes 6 de junio ya iré al tribunal a presentar mi candidatura. Ok, y por último, ¿cómo califica usted la gestión que ha llevado el gobierno ante esta pandemia? Yo creo que la pandemia le ha dado al gobierno la justificación para cubrir sus propias deficiencias. La pandemia no tiene nada que ver con que las calles de Panamá, de David, de Santiago, no, simplemente escoges en qué hueco quieres caer. Son un desastre. Eso que tiene que ver con pandemia. No nos hubieran dicho aquí, espérate, es que el presupuesto del MOP lo vamos a utilizar ahora para esto. No, no ha sido así. Entonces, cuando vemos el tema del agua, tú vas a Panamá Oeste y cuántas barriadas hay que no tienen agua. Yo no puedo concebir que el IDAN se haya gastado $3.200.000 en una consultoría y no tengamos una solución realmente para esto. Entonces, yo creo que el gobierno se ha escudado detrás de la pandemia para justificar no cumplir con muchas de las cosas. Las escuelas, toma el caso de Metetí, el colegio Marcos Alarcón, tiene salones de Playwood, no tiene internet, no tiene funcionarios nombrados, asistentes. Tú ves el director y los profesores, la directora y los profesores barriendo y trapeando. Entonces, ahí es donde te digo, mira, nosotros nos merecemos algo mejor. Si usted llegara a ser presidente y tuviera un ministro como el que actualmente dirige la cartera del Ministerio de Obras Públicas, con la gestión que ha llevado hasta el momento, ¿usted lo mantuviera allí en...? Primero, no lo escojo. Y si lo escojo y resulta mal, tengo que o lo voto o le pido la renuncia. Por muy amigo que sea. No, es que los amigos son los que menos perjudican a uno. Y yo te digo, a mí me daría vergüenza llegar a las calles de cualquier lugar en este país, porque en el fondo da vergüenza. Entonces, ¿para qué tenemos esta estructura? Yo te voy a decir un cambio que yo quiero promover. La descentralización es un proceso bueno, que está desordenado es otra cosa. Pero a esa descentralización yo le daría cómo funciona a las juntas comunales la reparación y el mantenimiento de las escuelas, con el presupuesto, por supuesto, del Ministerio de Educación, la parte proporcional. Vamos a tomar el circuito colegial de Arraiján. Esto es lo que le toca a ustedes para que la Junta Comunal lo mantenga. Yo lo quiero, padre de familia, cerrando la Panamericana porque no hay internet, no hay salones, no hay agua, no hay maestros. Yo prefiero que vayan a tirarle piedra a la casa del alcalde y el representante local. Esos son problemas que los resuelves localmente y generas empleo local también. Yo le daría también la reparación de las calles. ¿Por qué nosotros tenemos que esperar? Yo te voy a poner un ejemplo. La calle que pasa detrás del Parque Andrés Bello en El Cangrejo. Allá no es un hueco. La gente puede ir a pescar ahí, de lo grande que es. Yo no puedo concebir que nosotros no tengamos una cuadrilla de reacción rápida que vaya a resolver estos problemas en el área de la capital. Pero donde el IDAN abre un hueco, nunca lo cierran, y cuando lo cierran le ponen tierrita. Con los aguaceros que tenemos hoy, ¿qué resulta? Que quedamos todos peores. Y tú oyes al común del transportista, encima del problema de la gasolina, tiene que lo que te va a costar la reparación y mantenimiento del auto. Entonces, yo ahí siento, mira, nosotros tenemos un Panamá que no necesitamos nada más que ordenar el presupuesto para que las cosas nos alcancen. Y voluntad. Y voluntad, por supuesto, compromiso y tomar las decisiones que hay que tomar. Bueno, ya pudimos escuchar al licenciado Francisco Paco Carreira, quien el próximo lunes 6 de junio pues va a inscribirse como precandidato a la presidencia de la República por la libre postulación. Correcto.